Bienvenidos a un podcast donde se conjuga la narración oral escénica y la historia para compartir con cualquier oyente curioso e inquieto la historia de las mujeres olvidadas. Aquellas criaturas portentosas que pocos conocen y muchos menos reconocen. Aquí nos encontraremos para hacer memoria, porque lo que no tenemos presente cae en el olvido. Y para que ninguna de ellas muera, yo te la recuerdo. El grupo Muy Importante presenta Yo te la recuerdo, con Karina Tamayo. Rafael nació, como ya se ha escuchado y muchos saben, en una ciudad que hacia 1552 fue bautizada como Nueva Segovia de Barquisimeto. Hoy en día simplemente Barquisimeto, en el centro oeste del país. Es la tercera en población de la nación caribeña y se la reconoce como la ciudad de los crepúsculos, porque al extenderse sobre una larga sabana, el horizonte se hace ilimitado. Allí, dicen, hasta los conductores, a la espera de que el semáforo pase de rojo a verde, se paralizan ante la paleta celestial que los sorprende desde las alturas. Estas palabras formaron parte de la ceremonia donde fue premiado Rafael Cadenas el 24 de abril del pasado 2023, con el máximo galardón de las letras en habla hispana, el Premio Cervantes, y fueron dichas por Felipe VI, rey de España. Muchos venezolanos que presenciamos a distancia este solemne acto, independientemente de simpatías o antipatías monárquicas, experimentamos fuertes emociones al escuchar que en un recinto tan distante y grandioso como la Universidad de Alcalá de Henares se hablara de Barquisimeto y de la belleza de sus crepúsculos. Pero, ¿por qué empezamos un podcast sobre historias de mujeres olvidadas hablando de un hombre? Excelso escritor, por supuesto, pero hombre al fin. Porque Rafael Cadenas nació y vivió un poco más de 3 lustros en esa Barquisimeto, una ciudad casi pueblo en ese momento, pero que distaba mucho de ser anodina y bucólica en esos años 30 y 40 del siglo XX, cuando Venezuela salía de la fuerte represión y atraso ejercidos por el ya difunto benemérito Juan Vicente Gómez, y comenzaba a respirar aires de democracia y progreso. Para contextualizar a la capital larense, digamos que apenas superaba los 25.000 habitantes, pero ya podía alardear de 4 hoteles y 30 posadas, además de varias fábricas de chocolate, tabaco, bebidas gaseosas, muebles, mosaicos, jabón, velas, alpargatas, el popular chimó, e incluso disponía de afinadores de piano, lo que dice mucho sobre las aficiones musicales de los barquisimetanos. En fin, se constituía como una encrucijada comercial incipiente pero relevante entre el occidente y el centro del país. En esa época, en ese Barquisimeto, en muchos casos conviviendo con ese adolescente inspirado que imaginamos fue Cadenas, muchas mujeres también se destacaron con sus talentos, con su trabajo, con el brillo que resulta del esfuerzo. Hoy día muy pocos saben que por las mismas calles que caminaba Cadenas jovencísimo, también caminaron féminas artistas, activistas, científicas y hasta la primera mujer piloto de carreras de Venezuela. Todas ellas en un perímetro reducido que hoy reconocemos como el casco histórico de la ciudad. Esas 2 o 3 calles del centro de Barquisimeto que circundan la Plaza Lara y que se niegan a dejarse abatir por una modernización malentendida que ha borrado muchas huellas valiosas de nuestro pasado. Vamos a tratar de ver por esa rendija que nos abre la historia que nadie cuenta para hallar a 5 de estas mujeres excepcionales que hoy pocos recuerdan. Empecemos con la persona que publicó el primer libro de Rafael Cadenas, Cantos Iniciales. Fue una de las más grandes y fecundas promotoras de la cultura y la enseñanza que ha tenido nuestra región, y me atrevo a decir que ha tenido nuestro país. Hablamos de la señorita Casta Joaquina Riera, o Castajota Riera, la secretaria del pueblo, como ella misma se proclamaba. Mujer emprendedora e inusualmente independiente para su época, comprometida con el proceso de luchas sociales para democratizar la sociedad venezolana,
promovió la participación activa del sector obrero especialmente, porque abrigaba la firme creencia de que solo a través de la educación todos podemos alcanzar mejor calidad de vida. Esta educadora, periodista y promotora cultural aportó muchas iniciativas relevantes que ayudaron a Barquisimeto en su transición de pueblo a urbe, aun cuando no había nacido aquí, sino en Churuguara, en el vecino estado Falcón, de donde llegó a nuestra ciudad muy pequeña. En una época en la que las niñas apenas tenían acceso a la educación primaria, Casta J. Riera logró cursar estudios medios de comercio y de magisterio. Esta poco frecuente formación le permitió tener una visión adelantada a su época, visión que comenzó a concretar al fundar, cuando tenía 27 años, el Instituto de Comercio Mosquera Suárez, en honor a quien fuera uno de sus más estimados maestros. Este instituto representaba una importante innovación educativa, por tratarse del primer instituto de enseñanza para la mujer trabajadora, en una época cuando la opción de vida más respetable para la mayoría de las mujeres era ser ama de casa. Allí, además de educar en áreas comerciales a más de 36 generaciones, también se dio el espacio para la realización de diversas manifestaciones culturales, como recitales de poesía, conciertos, exposiciones, conferencias. Es así como de esta institución educativa se derivan otros logros de la señorita Casta: la creación de la Asociación Cultural Mosquera Suárez y el Salón de Lectura José Ramón Alvarado, una singular biblioteca que funcionó por más de 20 años. 3 años más tarde, Casta J., de 30 años de edad, funda un referente editorial y literario de nuestro país, la revista Alas, la cual llegó a alcanzar bajo su dirección reconocimiento y prestigio internacional, y que tiene entre sus muchísimos méritos el de haber impulsado la edición y publicación de las primeras obras de varios escritores noveles, que en ese momento a muchos les podían parecer solo muchachos de pluma febril, pero que luego llegaron a ser autores laureados, como Julio Garmendia, Ali Lameda, Alberto Anzola y, por supuesto, Rafael Cadenas. Esta publicación no solamente fue un verdadero semillero intelectual, sino que además brindó la palestra suficiente para tratar temas de vigencia política y social del momento, como lo fue el voto femenino. Porque es que Casta J., como podemos deducir de su trayectoria tan abigarrada, se cuenta entre las primeras activistas del feminismo venezolano. Ella se dedicó a acompañar a la mujer larense en el esfuerzo por las reivindicaciones de los derechos civiles y políticos, especialmente por el derecho al voto en los procesos electorales que progresivamente se fueron realizando en el país. Además, debemos considerar que también creó instituciones educativas como el Instituto Obrero de Educación Comercial y la Escuela Educativa Obrera Nocturna para la Mujer. Y en el mismo año que fundó Alas, también impulsaba la apertura de las escuelas populares de primaria para trabajadores. En los años 40, esta incansable y emprendedora autodidacta abriría la Biblioteca Infantil de Lara, primera de la región, y la Asociación Venezolana de Periodistas Seccional Lara. ¿Periodista? Sí. Casta J. es considerada la primera periodista de la radio larense, desde que era un medio incipiente en la región, y llevó durante más de 2 décadas un programa en Radio Barquisimeto. El Panorama Cultural Venezolano se llamaba, en el cual difundía al mundo la creación larense y a su vez informaba a su audiencia local sobre el acontecer cultural nacional e internacional, habiendo llegado a entrevistar a grandes personalidades como Pablo Neruda. Toda esta ingente labor tuvo su reconocimiento contemporáneo, porque Casta J. Riera fue candidata a la Asamblea Nacional Constituyente de 1946, cuando contaba con 36 años. Y 12 años más tarde fue distinguida con el premio Mujer de Venezuela, reconocimiento que le fue concedido por su abnegación y compromiso en formar y culturizar sin exclusión, dando especial atención a los desvalidos y menos favorecidos. 2 años más tarde se funda el Ateneo Casta Joaquina Riera en su pueblo natal, Churuguara, y en 1973 se inaugura en la urbanización Rafael Caldera de Barquisimeto una unidad educativa con su nombre. Además, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado premia a sus trabajadoras secretariales con el galardón Casta J. Riera.
Sin embargo, en el 2022, el Consejo Legislativo del Estado Lara aprobó la ley sobre la creación de una orden con su nombre para reconocer a intelectuales y personajes de la cultura. Pero hasta el momento de grabar este podcast no pudimos conseguir referencia alguna de que haya sido conferida a alguien. Tal acto de negligencia no es aislado. Hoy día, a casi 50 años de su muerte, no se honra dignamente la labor desprendida y generosa de esta promotora cultural que, a la vez que formaba con rigor y autoridad generaciones de secretarias y profesionales del comercio y las finanzas, editaba las primeras obras literarias de autores que sin ella habrían quedado desconocidos. La que fue su casa, ubicada en la calle 29 entre carreras 17 y 18, cerca del Santuario de la Paz, que en los tiempos de actividad de Castajota era un centro cultural de tertulia y camaradería, fue presa del vandalismo y el saqueo de las invasiones en el 2011, cuando destruyeron parte de sus archivos. Bueno, ya vimos que Cadenas logra su primera publicación gracias a una mujer destacada de su tiempo y que muy pocos recordamos hoy. Una mujer cuya voz alcanzó, aunque tangencialmente, los derroteros políticos de su época por su militancia a favor del voto femenino. Pero no era la única con esas inquietudes entre sus contemporáneas y coterráneas. En Barquisimeto, apenas 7 años mayor que Rafael Cadenas, vivió y luchó la primera mujer en llegar a ser concejal, la primera en llegar al Congreso Nacional, ya que fue la primera diputada y la primera senadora, y la primera también en desempeñarse como gobernadora designada en Venezuela. Hablo de Dori Parra de Orellana, una matriarca de la democracia en nuestro país a quien debemos un reconocimiento por sus logros, independientemente de la tolda política en la cual militemos. Doña Dori, así sin la S final porque ella no se llamaba Doris, sino Dorila como su mamá, fue una mujer importantísima en la labor que han realizado muchas féminas en nuestro país para lograr participación y preponderancia en la política venezolana. Esta mujer, nacida en los años 20 del pasado siglo y criada en un ambiente semirural, llevó una vida inusualmente azarosa para las damas de su estrato y su generación, cuando el destino femenino parecía estar ya determinado desde el nacimiento. Las veleidades de su existencia comienzan a los 9 años, cuando queda huérfana de madre junto a sus 8 hermanos. No obstante esta terrible pérdida, Dori crece, estudia y comienza a desempeñarse como oficinista desde temprana edad, además de casarse a los 16 años y tener un hijo. Este primer matrimonio fue breve, se divorcia pronto y posteriormente vuelve a contraer nupcias con el doctor Fortunato Orellana, unión que perduraría toda su vida. La joven Dori complementa su vida personal y familiar con el quehacer político, al cual accede de la mano de 2 de sus hermanos mayores, quienes seguían la tendencia juvenil de la época cuando en la sociedad venezolana surgían movimientos civiles preñados de renovación e idealismo. Dori militaba por los derechos de la mujer de forma tan relevante que en las elecciones de 1947, con escasos 24 años, gana un escaño en el Congreso Nacional como diputada, marcando un hito significativo, pues eran las primeras elecciones en Venezuela donde las mujeres podían elegir y ser elegidas para cargos parlamentarios. Pero aquí vuelven a surgir más veleidades en la existencia de esta mujer audaz y decidida, pues a los 11 meses de las elecciones es derrocado el presidente Rómulo Gallegos y se instaura un gobierno militar de facto, contra el cual se comienza a luchar clandestinamente. A este movimiento se incorpora una Dori comprometida con la democracia que se había logrado brevemente en Venezuela. Pero para reconquistar este objetivo tuvieron que transcurrir 10 años de régimen dictatorial, años durante los cuales, al igual que Rafael Cadenas, la joven Dori fue constantemente perseguida por su labor de resistencia. Incluso fue apresada al menos en 3 oportunidades y torturada de manera sádica e implacable por los funcionarios de la temida Seguridad Nacional.
además de haber sido colgada por los brazos del techo durante 72 horas seguidas, ante su silencio inquebrantable, los esbirros la obligaron a presenciar las torturas que le infligían a un primo hermano suyo, y ni aún así lograron vencer su fortaleza. Sin contar, por supuesto, las numerosas veces que allanaron de manera arbitraria y enconada su casa y pretendían atemorizarla al amenazar la integridad de su familia. Sin embargo, la constancia en el propósito dio frutos y a sus 35 años, desde la cárcel modelo de Barquisimeto, Dory presenció cómo la tiranía huyó del país sobre las alas del avión presidencial, la vaca sagrada, y la sucede una naciente democracia en la cual participa activamente desde el Consejo Municipal de Iribarren durante los primeros 10 años, para luego comenzar a abrir camino a la participación femenina en la política de alto nivel del país, al llegar a ser la primera mujer en el Senado del Congreso venezolano y posteriormente la primera gobernadora asignada a sus 52 años. Luego de culminar su segundo periodo senatorial a los 60 años, continúa en posiciones de liderazgo político dentro de su partido, erigiéndose como una dirigente y pedagoga política que se distingue por su trabajo ecuánime, ponderado y discreto. No hay espacio para la duda cuando se afirma que la pulcritud política de doña Dory es ejemplo a seguir, porque supo ser una servidora pública intachable en una época en la que ya comenzaban a surgir los cuestionamientos a la honestidad de los políticos venezolanos. Esta integridad suya llegaría a ser la nota discordante dentro de la degradación del bipartidismo venezolano al final de los años 90, cuando decide retirarse de la vida política en un momento de serias diferencias con la dirigencia de su partido, y no regresó nunca más, aunque hasta su muerte a los 84 años siguió activa como referencia cívica y baluarte democrático de la región, o como podrían decir los esbirros de siempre, como una incitadora al desorden y la rebeldía. Ya comenté que mi imaginación se permitió una licencia literaria, digamos, y me generó una imagen donde una joven y entusiasta Dory compartía esfuerzos en la resistencia contra Pérez Jiménez con un aún más joven Rafael Cadenas. Y ahora me voy a permitir otra licencia literaria para ir concatenando este relato. Y me voy a imaginar al pequeño Rafael Cadenas de unos 8 años, presenciando desconcertado la conmoción que causó en su cuadra el trágico accidente de su vecina, la señorita Emma Silveira, a quien él asociaba con deliciosas melodías tocadas al piano. Pero creo que me estoy adelantando a la película, así que mejor volvamos la mirada a la casa aledaña a la Plaza Lara, que hoy ocupa un prestigioso bufete, pero que por muchos años fue conocida como la Casa de las Silveira. Las hermanas Silveira Barrios, mujeres de formación inusualmente cosmopolita y humanista para ese principio del siglo XX que las vio nacer, tenían otros 4 hermanos. Pero a efecto de lo que aquí nos ocupa, prestemos atención a la vida y obra de Emma y Blanca, que son a quienes se recuerda en primer término cuando se habla de su casa materna, ubicada en el casco histórico de Barquisimeto. 11 años de diferencia tenían estas dos hermanas, porque Emma nació en 1894 y Blanca en 1905. Ambas fueron hijas de un prestigioso jurista de la ciudad y de una dama de la sociedad larense. Ambas niñas recibieron una esmerada educación que luego las llevó a destacarse en las áreas donde se desempeñaron. Emma comienza su formación musical con 6 años, de la mano del profesor Claudio Rocha, y luego prosigue estudios en esa área con el conocido maestro Simón von Sidler. Tras titularse como maestra a los 14 años, Emma se va a Caracas y continúa sus estudios musicales en la Escuela de Música y Declamación, donde se gradúa de profesora de piano a los 20 años. Llega a ser una excelsa pianista y pintora destacada, que se contó entre las fundadoras del Ateneo de Caracas en 1931 y fue considerada la segunda Teresa Carreño por su trayectoria musical, que la lleva incluso a desempeñarse como profesora y concertista en Estados Unidos y Europa, desde que tenía apenas 27 años hasta haber alcanzado un poco más de 30.
Podemos vislumbrar su rol destacado en el ámbito musical nacional de la época, si consideramos que cuando tenía 17 años fue parte del estricto jurado que eligió el himno del Estado Lara y que fue miembro de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Emma no solamente tocaba el piano, también era ejecutante maravillosa de la guitarra, el arpa, la cítara, el órgano, la mandolina y el violín. Y eso sin contar que también fue profesora de pintura y de idiomas. Como vemos, Emma llevaba una vida fulgurante con un ritmo vertiginoso si consideramos que estamos hablando de las 3 primeras décadas del siglo XX. Su trayectoria era fecunda, seguía una senda muy promisoria, pero sucedió una tragedia. Esa noticia fatídica con la cual un poco antes nos imaginamos al niño Rafael Cadenas sorprendido y un poco desconcertado con la conmoción a su alrededor. Poco después de cumplir 38 años, Emma Silveira salió de viaje desde Barquisimeto hasta Caracas y a la altura de Tejerías, en el estado de Aragua, sufrió un fatal accidente de tránsito en el que se troncharon tristemente tantos planes y sueños de una mujer excepcional como esta, que descolló en su medio y brilló con su talento, a pesar de tantas restricciones sociales y culturales vigentes para ese momento. Pero aunque Emma murió tempranamente, el legado de su valentía y su tesón no se desvaneció tan rápido. Su hermana menor, Blanca, mantuvo en alto ese afán de innovar y aportar valor a la sociedad venezolana, a pesar de que gran parte de su trabajo como astrónoma quedó a la sombra de la figura de su hermano Osvaldo, junto con quien fundó la Sociedad Astronómica de Venezuela, seccional Barquisimeto, cuando contaba con un poco más de 50 años, y donde fungió como secretaria general y perpetua, trabajando en pro de la divulgación de esta disciplina y el fomento de su estudio e investigación en nuestro país. Este logro suyo podrá parecer un hito tardío, considerando los caminos precoces y prolíficos de las figuras femeninas de las que conversamos previamente, pero no es así, si consideramos que Blanca Silveira tenía serias limitaciones motoras, ocasionadas por una meningitis que sufrió en su infancia y que la confinó de por vida en una silla de ruedas, con restricciones graves en el uso de sus piernas y brazos y una obvia orientación a la vida contemplativa y reflexiva, mas para nada pasiva. Esta circunstancia marcó su existencia, por supuesto, pero también vivió otros eventos que impulsaron su pasión por la ciencia y el estudio. A sus 5 años, el padre de Blanca la llevó al Puente Bolívar, ahora mal llamado Puente Libertador, y ubicado unas cuadras más adelante de su casa natal, para observar el paso del cometa Halley en mayo de 1910. Y aquí volvemos a dejar volar nuestra imaginación para visualizar a una pequeñita aferrada a los pilares de ese puente colonial, hoy bastante deteriorado, contemplando maravillada lo que después describiría en una entrevista con Jesús Guerrero, de la Asociación Larense de Astronomía, como una noche llena de guirnaldas, donde parecía que habían regado escarcha en el cielo. Posiblemente ella y su familia presenciaron este fenómeno celeste en solitario, porque para ese momento el paso de los cometas aún estaba rodeado por muchas supersticiones, temores y prejuicios, al punto de que la prensa de la época advertía a los padres de familia a no exponer a sus hijos a los gases venenosos de la cola del cometa. Como lo recordaba la misma Blanca, enorgulleciéndose de la osadía de su padre, hombre de talante científico que desafió tales bulos y convirtió un evento que parecía escalofriante en una hermosa oportunidad para que sus hijos contactaran con los prodigios cósmicos que nos rodean. Unos años más tarde, la jovencita Blanca de 11 años reafirma su amor a la astronomía cuando con su padre y su hermano es testigo del eclipse de sol de febrero de 1916, que pudo visualizar gracias a un instrumento óptico fabricado por su padre para ella, ya en silla de ruedas. Estos hechos tan relevantes para una niña inteligente y curiosa convirtieron a Blanca en una estudiosa infatigable en muchos ámbitos. Tenía una facilidad pasmosa para los idiomas, al igual que Emma, llegando a desenvolverse con soltura en el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el portugués y el latín, todos idiomas que aprendió de forma autodidacta.
Además, cultivó sus aptitudes musicales de la mano de su hermana Emma, quien la ayudó a superar sus limitaciones motoras manuales y le enseñó a tocar piano con una pericia tal que llegó a participar en eventos y reuniones sociales con interpretaciones de clásicos como Bach, Mozart y Wagner. Y no podemos obviar que también escribió varios géneros como piezas de teatro que fueron presentadas en algunos colegios del país y artículos periodísticos que, como sucedía con frecuencia en esa época, si una mujer quería ver publicados sus trabajos, tuvo que firmar con seudónimos como Beatrix y Christiane, y que vieron la luz en varios semanarios y revistas de tiraje regional. Pero definitivamente la mayor vocación de Blanca, a la que se entregó con total pasión y compromiso, fue a la astronomía. Es considerada la primera astrónoma de Venezuela y su trayectoria en esta ciencia fue muy significativa. Desde la Sociedad Astronómica de Venezuela, cuya fundación ya mencionamos, Blanca Silveira participa en la fundación del observatorio en el antiguo Seminario Divina Pastora, hoy día Liceo Cotopaul, además de en el desarrollo de múltiples obras científicas, algunas de las cuales son de autoría directa de Blanca, como lo fue una investigación de calibre mundial, su informe sobre la ocultación de una estrella por el asteroide 9 Metis durante los años 60 del siglo pasado. Este reporte fue elaborado en inglés para Estados Unidos y China y en francés para la Sociedad Astronómica Francesa y recibió múltiples elogios por la calidad técnica y el esfuerzo desplegado por su autora. Nuestra Stephen Hawking Guara también escribió libros como La ciencia de los astros en el mundo maravilloso de la infancia y ¿Por qué y para qué estudiamos astronomía?, además de un título aún inédito llamado La astronomía en la historia de la humanidad. Siempre desde la Sociedad de Astronomía de Venezuela, Blanca, junto a su hermana María, también dedicada a la astronomía, forma a numerosos jóvenes y cuenta entre sus discípulos a los hermanos Campins, Rafael y Humberto, y a Nelson Falcón, científicos y docentes universitarios de renombre, especialmente Humberto Campins, doctor especialista en cometas e investigador cuya participación en estudios de alto nivel donde se ha utilizado el telescopio Hubble le han concedido tal reconocimiento que hasta un asteroide lleva su nombre. Al contrario que su hermana mayor Emma, el destino de Blanca Silveira era llevar una vida larga, lo suficiente para volver a ver el cometa Halley en 1985 a sus 80 años, aunque en ese momento se lamentó de su muy corta vista, prácticamente rayando en la ceguera que la obligó a ver este cuerpo celeste solo en fotografías. Sin embargo, su inteligencia indómita nunca cedió ante las dificultades y hay testimonios de que en sus últimos años, aunque ya no podía verlas en el cielo, describía con detalle y extraordinaria exactitud las constelaciones que le consultaban en reuniones y tertulias de estudiosos, recorriendo virtualmente el firmamento, trascendiendo su ya delicado estado de salud. Blanca fallece a los 84 años, habiendo recibido en vida, con una modestia y humildad conmovedoras, reconocimientos como que la biblioteca de la Asociación Larense de Astronomía llevara su nombre. Sin embargo, falta mucho para retribuir y honrar dignamente a esta insignia científica el aporte que hizo a la ciencia desde su silla de ruedas. Bueno, no me he imaginado al niño Cadenas conmocionado solamente por malas noticias, sino que también lo visualizo como un joven de 19 años que participa en una controversia interesante, con un tema muy vigente para ese momento. ¿Estaba bien permitirle a las mujeres participar en un deporte tan riesgoso como las carreras de carro, disciplina incipiente en Venezuela en esos años? Esa polémica andaba para el año 1949 en boca de muchos y había surgido a raíz de la promoción de la primera carrera automovilística en el país, la cual se realizó en marzo de ese mismo año y cubrió la ruta Caracas-Maracaibo-Caracas y que fue llamada la Gran Carrera General Rafael Urdaneta. Y es que el alboroto cundía entre los aficionados al automovilismo, no solamente por el evento. Además, había otra novedad muy significativa, solamente vista anteriormente en Europa, y era que entre los 73 pilotos seleccionados para la competencia, llevando el patrocinio del diario El Nacional y conduciendo un Lincoln 1939 12 cilindros modificado para estos fines,
aparecía una mujer, y no cualquier mujer, señores. Se trataba de la guara Carmen Guevara, de 39 años, una señora madre de familia que se ganaba la vida en Barquisimeto entre la mecánica automotriz y la conducción de vehículos de carga, siempre ataviada con el overol típico de estos oficios. La cosa es que Carmen, nacida en 1910 en una familia de 10 hermanos que habitaba una casa de ubicación muy céntrica, cerca del Santuario de la Paz, en la antigua calle Regeneración, hoy carrera 16 entre calles 28 y 29, se había criado entre rugidos y olores automovilísticos porque sus hermanos mayores se desenvolvían en ese entorno y le transmitieron su afición a la hermanita a grado tal que antes de los 20 años ya esta chica conocía a la perfección los motores de las casas automotrices más representativas de la época. Carmen rompía todo paradigma que podía limitarla en seguir su libre albedrío. Se casó muy joven con un reconocido músico de la ciudad y además de engendrar una niña y adoptar otras dos, pues cuando lo consideró conveniente se divorció y se volvió a casar, enfrentando todo el revuelo que eso podía causar con mucha entereza. Pero volvamos a su vida tras un volante. Antes de la carrera de marzo de 1949 que ya mencionamos, la primera organizada a cabalidad en Venezuela, ya Carmen había logrado cierta relevancia al participar en otras competencias menores realizadas en Lara, Zulia y los Andes, en las cuales su temeridad pasmosa le había valido el nombre que la distinguiría de ahí en adelante, Doña Bárbara, como el indómito personaje de la novela de Rómulo Gallegos, publicada unos años antes, en 1929. Y así como Doña Bárbara, Carmen Guevara vivía su pasión con ambición y arrojo, porque en ese mismo 1949 se embarca en una aventura de mayor calibre aún, cuando parte en su propio carro, junto a su copiloto y un niño de 7 años, desde San Cristóbal hasta nada más y nada menos que New York, recorriendo en este impresionante periplo Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y finalmente Estados Unidos. Pero no se detuvo ahí, no señor. Carmen vuelve a la carretera al año siguiente. En 1950 vuelve a ser la única mujer entre los 83 participantes del Premio Gran Mariscal de Ayacucho o Premio Gran Colombiano, una carrera de 3.880 kilómetros de longitud donde los competidores hacían el recorrido Ecuador, Colombia, Venezuela en 8 tramos, con solo un día de descanso. Las peripecias de Carmen Guevara, la número 51, y su carro bautizado como Vagabundo acapararon la atención de la prensa internacional. Ya en este punto estamos ante una señora convertida en corredora de autos y veterana mecánica automotriz, que pasaría los siguientes 22 años labrándose una trayectoria digna de lo que fue. La primera mujer piloto de carreras en Latinoamérica, siempre acompañada del cariño y ovaciones del público y la prensa, a un nivel tal que hubo ocasiones en las que su carro transitaba las pistas acompañado de cerca por un aeroplano que narraba sus hazañas desde las alturas. Fue un camino accidentado, la verdad, en el cual sufrió siniestros de cierta gravedad, hecho que eso llevó a su familia a someterla a presiones para que abandonara las carreras. Pero ella no se dio terreno y continúa sus aventuras hasta 1972, cuando se retira definitivamente a sus 62 años. Sin embargo, ¿quién la recuerda hoy día? Hasta definir la fecha de su muerte me ha resultado imposible por el escasísimo material biográfico que existe sobre ella. Carmen Guevara y sus 4 ruedas indetenibles merecen mucha más atención y reconocimiento del que hasta ahora le hemos otorgado. Y no solo las venezolanas, las latinoamericanas, las iberoamericanas merecemos tenerla como estandarte de intrepidez y determinación femeninas. Bueno, en realidad todas las guaras que hoy se asomaron por esa rendija histórica que abrimos al principio de este episodio, medio tapiada por el olvido y la indiferencia, son estandartes femeninos de inspiración. Su protagonismo histórico no pierde lustre, pero exige que seamos nosotras, sus paisanas y congéneres, quienes despejemos esa ventana al pasado que nutrirá el presente en la medida que les demos su justo sitial en nuestro relato social y cultural.
Ese es el cometido de Yo Te La Recuerdo, este podcast que hoy inicia para impulsar la curiosidad y la sororidad de nuestra audiencia, para que se amplíe nuestra perspectiva histórica sobre el papel real de la mujer en el mundo, porque este es un podcast para hacer memoria. El grupo Muy Importante presentó Yo Te La Recuerdo con Karina Tamayo.